Bien, antes me pareció entenderle que no recordaba muy bien cuál era la relación con Agarós en fin, yo tengo que decirle que se formalizaron se formalizaron con Agarós contratos menores por valor de más de 100.000 euros, 8 contratos menores en el periodo 2007-2011, cuando usted fue director general. Si bien es cierto que el primero tiene fecha febrero de 2007, quizás no estuviera usted aún, incluso en el segundo, contabilizado en junio de 2007. Y además de esto, Agarós tenía en vigor el contrato de asistencia para la fibra en las comarcas mineras, cuando usted llegó, que es el despliegue previo a GIRPA. Simplemente quería hacer mención a eso. A mí me gustaría preguntarle por una factura muy concreta, la 079/09 de 22 de diciembre de 2009, de la encomienda Avanza. Se la dirige a usted el señor Rodríguez Bañuelos. 22, perdón, ¿qué fecha dijo? ¿Qué fecha dijo? Fecha 22 de diciembre del 2009. GIRPA factura al Principado 1.223.887,53 euros en concepto de unidad de obra por adelanto por acopio de material para la construcción de la red troncal en zonas no pavimentadas. Quería preguntarle si la conformó usted o lo hizo algún subordinado. ¿Y por qué se pagó si esa unidad de obra no existía en la tarifa para la ejecución de la encomienda? No conozco, no recuerdo la factura. Yo no recuerdo conformar facturas, no recuerdo conformar facturas. No sé si las fechas coinciden con el cambio de jefe de servicio, y hubo un tiempo que las giraba por orden, pero yo conformar, si es que coincide en esa época entre un jefe de servicio y otro, y puede haber alguna que sea intermedia, pero yo no recuerdo haber conformado facturas ni la relación entre las facturas y las tarifas. No es algo en lo que yo entrara. No las conozco. Las facturas figuran con conforme de su sello, pero siempre firma el jefe de servicio. Jefe de servicio. Otra vez el micro. No, quería decirle que las facturas figuran con conforme de su sello y siempre con la firma del jefe de servicio. En este caso nos parecía llamativo por el importe, hablamos de más de 1.200.000 euros, e insisto, por una unidad de obra que no existe en la tarifa para la ejecución de la encomienda. Yo desde luego no recuerdo que hubiera una factura que no coincidiera con las tarifas, pero no le puedo decir, yo no comprobaba la relación entre las tarifas. Como le digo, el mecanismo concreto en el que se hacían las certificaciones vino en la encomienda, y ese mecanismo yo creo que es el que se seguía en todos los casos, entre otras cosas porque luego se fiscalizaba por intervención. O sea, si hubiera habido, pero estoy especulando, que no recuerdo una factura de 2009, porque ya le digo que yo yo no compraba, no era el que certificaba conformaba las facturas, por decirlo así. Pero si hubiera habido una factura que no se corresponde o bien con ninguna encomienda o bien con ninguna tarifa, no creo yo que hubiera sido dada de alta de paso por el interventor, porque si no recuerdo mal, y puedo estar equivocado, si no recuerdo mal, todas tenían que pasar luego por la intervención. Supongo, bueno, seguro que siguiendo el procedimiento que establecía la propia encomienda. Entonces, las facturas se dirigen a usted, pero usted no las conforma. ¿Quién las conformaba entonces? Ya le digo, tiene que estar en el mecanismo de la encomienda, pero yo creo que pasaban por las emitía el GIT, las pasaban por el servicio y luego por intervención. ¿Usted aprobaba la resolución de tarifas? La resolución de tarifas, no recuerdo, que puede ser, pero yo creo que no tenía competencias para aprobar la resolución de tarifas. Las tarifas las elaboraba el servicio técnico, o sea que algún ingeniero de servicio técnico elaboraba las tarifas, el servicio elevaba esas tarifas en modo de resolución. Yo desde luego las veía, o sea, no pasaban sin que mirara lo que había hecho y firmado los ingenieros y el jefe de servicio del servicio, pero la aprobación definitiva no la recuerdo. Yo creo que no era el director general, creo que las resoluciones son de consejería, pero no le sé decir.
Yo le puedo decir que las tarifas las aprobaba, la resolución de tarifas la tenía que aprobar usted como director general, y por eso nos sorprende que no comprobara que facturas millonarias se correspondieran con esas tarifas. Y bueno, no pongo duda de su palabra, pero sí. yo insisto que creo que la aprobación de las tarifas es una resolución que no tenía competencias para ellas, pero lo creo. Que nosotros ahí discrepamos. Yo le puedo decir que la tarifa la aprobaba el director general, en este caso usted dice que no. Yo lo que digo también es que el interventor no intervenía, no hay informe de intervención. Aquí está claro que el sistema no funcionó. ¿Por qué? No hay informes de intervención. ¿De qué? ¿De las tarifas aprobadas? Sí, y de nada prácticamente, le puedo decir. Aquí obviamente hay varias cosas que fallaron, y entre otras, en relación a esto, tampoco constan informes finales de las encomiendas de troncales en los expedientes remitidos. Lo tengo aquí. Y ningún acta de recepción del Principado, ningún informe de intervención. Obviamente hubo fallos en el sistema, no sé muy bien dónde, pero esto parece que había cierto descontrol en ese sentido. Yo quería preguntarle, hay un documento que me llama muchísimo la atención, que se llama, que hemos recibido en el marco de esta comisión, consultas recibidas, que son consultas de licitadores, ¿eh? Y son consultas en relación pues a si había determinadas infraestructuras que pudieran usarse para el desarrollo de la troncal de Occidente, limitación de años, y nos llama la atención un poco la cronología de los hechos, y se ponen de manifiesto algunos aspectos que antes se pusieron de manifiesto con la comparecencia del señor Pastrana de Garrigues. Y nos llama primero la atención cómo se nos envía este documento, con unas hojas que parecen estar intencionadamente desordenadas, que no respetan un orden cronológico, que no vienen numeradas, que son preguntas-respuestas pegadas sin saber en muchos casos a qué email se corresponden, fechas, horas y demás. Nos parece intencionadamente desordenado, pero hemos podido sacar alguna conclusión. En un correo del viernes 21 de agosto de 2009, a las 14:49 se introduce por primera vez la limitación a 15 años de los derechos de paso en la troncal de Occidente. Esto, además de incumplir el objeto de la encomienda, supone una alteración sustancial del objeto del concurso, tratando de hacerlo pasar como una mera precisión en un mecanismo destinado a la subsanación de errores y aclaraciones. Y además, se responde desde GIRPA que respecto a posibles acuerdos para uso de canalizaciones se dice que no tenemos ningún acuerdo. Si lo tuviéramos, los pliegos no pedirían que los licitadores nos propusieran sus soluciones. No consta que esta respuesta se enviara fuera de GIRPA y de Garrigues, porque en copia aquí solamente están GIRPA y Garrigues, el señor Martín Pastrana, entre otras personas. Encontramos después una consulta que hace la empresa Elecnor, ese mismo día, 21 del 8 de 2009, y dice: consulta el número de años a considerar para derechos de paso. Y hay un correo interno posterior, de 1 hora y media después, que indica que ha de ser por 15 años. Bien. Después tenemos una consulta de Ericsson, que por cierto me gustaría hacer esta mención para el portavoz socialista, que antes decía que esta empresa no se dedicaba a hacer proyectos. Sí se dedica a hacer proyectos, suministra equipos, hace zanjas, hace proyectos llave en mano. Y a mí yo me pregunto si no les interesara, porque iban a preguntar para hacer la obra, sería un poco absurdo, pero bueno. Y además, bueno, he podido encontrar noticias respecto a Ericsson, por ejemplo, en 2009, cómo suministra soluciones de fibra a casa a 3 operadores, por ejemplo, en China. Quiero decir, Ericsson sí tiene sentido que haga esta pregunta, pero lo curioso es que a Ericsson no se le dice, preguntan si existe algún tipo de acuerdo con entidades públicas o privadas para la construcción de la troncal occidental, y se le da una respuesta. Se le da la siguiente respuesta. Se le dice que no tenemos ningún acuerdo. Si lo tuviéramos, lo que comentaba antes, los pliegos no pedirían que los licitadores nos propusieran sus soluciones. Sin embargo, a última hora de ese mismo día, viernes 21 de agosto, parece que se prepara una respuesta introduciendo por primera vez los derechos de paso por 15 años y dejando claro que no hay ningún tipo de acuerdo con ninguna entidad pública o privada. Ni siquiera hay constancia, insisto, de que eso se enviara fuera de GIRPA. Y sin embargo, 3 días más tarde, el lunes 24, Confica consigue un permiso detalladísimo de FEDE para poder realizar la obra. En resumen, diría, lo que la prensa dice hoy, que hay una serie de correos electrónicos
en los que se habla de pasar por FEVE el cable de la troncal occidental, era algo que se había hablado entre HITPA y el Principado en diversos correos electrónicos, según hemos conocido. La encomienda no lo recoge, los pliegos no lo recogen, a pregunta específica de una empresa se le dice que no existe ningún tipo de acuerdo y, sin embargo, la empresa que finalmente resulta adjudicataria consigue esos derechos por 15 años sin que siquiera haya constancia de que formalmente se le haya comunicado. Porque en la relación de estos correos que tenemos en este documento, lo último que aparece es un mensaje interno del viernes 21 de agosto donde no hay constancia de que se envíe nada a los licitadores. A nosotros esto nos parece gravísimo. Este hecho que se constata en estos correos y lo que se ha conocido hoy en los correos electrónicos donde ustedes hablan de estos derechos de paso y que no aparecen ni en la encomienda ni en los pliegos. Yo le pediría que usted me explique cómo se produjo esto y por qué se le responde a uno de los posibles licitadores que no hay ningún acuerdo con nadie cuando sí parece que lo había. Explíqueme usted si es así o no, si lo que hemos conocido es cierto o no. Y la pregunta es que si había un acuerdo con FEVE, ¿por qué no se licitó con FEVE de manera transparente? Bueno, empezando por lo último, no conozco esos correos y no puedo, la relación entre correos de licitadores preguntando por un contrato, por una licitación, pues no la conozco. Pero sí le puedo contestar sobre la fase de elaboración de esto. Yo nunca hablé con FEVE, pero le puedo asegurar que hubo conversaciones con FEVE a efectos de determinar la posibilidad de la cesión de la ocupación y sus términos y condiciones a la hora de elaborar la propia encomienda. Quiero decir que la encomienda dice un conjunto de cantidades y un conjunto de localidades a las que tiene que llegar, con un presupuesto. La determinación de ese presupuesto se trabaja conjuntamente entre el servicio y el HITPA. Y en ese proceso aunque no lo puedo decir de primera palabra, en primera persona, porque yo no he participado en ellos, pero sé que hubo conversaciones para ver primero si es viable y en qué condiciones, porque obviamente para llegar a esas localidades nada más ver el mapa ya ves que llega el tren y que llega al centro de las ciudades, pero habría que ver si efectivamente económica y técnicamente era viable a la hora de determinar los precios en los que la administración podía encomendar al GIR. ¿Por qué no se puso ya directamente en la encomienda, por ejemplo, que fuera por las vías del tren? Porque lo que se estaba marcando es que hubiera una posibilidad, pero no se quería cerrar la posibilidad de que pudiera haber otras, aunque hubiera la convicción generalizada de que iba a ser difícil que las hubiera. Pero aún así, si el Principado en la encomienda ponía que tenía que pasar por el tren, eso obligaba al HIT a que en sus licitaciones no pudiera dejarlo suficientemente abierto. Entonces hubiera sido pues más fácil y más cómodo, por una parte decir, bueno, pues ya damos por dónde tiene que pasar. Pero ahí las opiniones, ahí, como digo, no recuerdo todas las conversaciones, pero entre el servicio y el HIT, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico y a nivel presupuestario, en esos meses que duró la elaboración de esa encomienda se barajaron todas las opciones técnicas y legales y se consideró al final, creo recordar, que no se debería cerrar, se debería respetar que en los contratos hubiera cierta posibilidad de otras alternativas que ni en el momento de la encomienda, que no era el momento, ni en el momento de las licitaciones se predeterminara, porque eso digamos que limitaría la competencia. En otras palabras, parece que para llegar a esos sitios el tren podía ser la mejor opción. Primero había que ver si realmente esa opción económica existía, porque si no puedes encomendar algo que luego no se puede hacer. Pero lo que no puedes es asegurar al 100%, solo al 90 y pico %, que no pudiera existir otra opción mejor económicamente mejor, usar parte de las vías o usar dominio de empresas privadas o otro tipo de opciones. Eso se dejaría abierto al HIT para que pudiera licitar de manera más abierta. Yo lo que conozco y lo que recuerdo de esto es cómo se gestionó esto, con lo cual no había
por tanto, se dejó abierto, por tanto, la idea era que se dejara abierto a los licitadores las posibilidades, pero por otra parte, sé que se habló con FEBE para ver en qué condiciones ellos cederían los derechos de paso, tanto técnicas como económicas, como de otros aspectos, para determinar la cuantía que podría salir esa encomienda. Porque claro, si un servicio de carreteras tiene que licitar una carretera, pues el servicio pone un precio, que fue lo que en el fondo ocurrió, un precio, ¿no? Teórico. Y además esto no era una licitación, era una encomienda. Basado pues en la experiencia previa, en cuánto cuesta hacer una carretera, cuánto más o menos salen expropiar los terrenos, tal, pero aquí básicamente se hizo lo mismo, pero sin mucha experiencia previa. Lo que tendría que ver, lo que durante varios meses trabajaron el servicio del HIT es en ver cuánto podría costar esto, considerando una opción, la que en ese momento había más razonables, pero sin prejuzgar que pudieran aparecer otras, porque incluso yo creo que tenía la convicción de que no las había, pero no, o al menos el criterio mayoritario era que no se debería cerrar a que los licitadores pudieran encontrar otras vías. Es lo que recuerdo, vamos, es lo que le puedo forzar. Se excede ampliamente en el tiempo, así que ¿Ya? una última pregunta. Bueno, voy a hacer un comentario a esto. Me resultaba bastante confusa su respuesta, tengo que decirle, señor Pérez, porque, por un lado, usted está diciendo que no habla de acuerdos con FEBE. En primer lugar, sí, lo ha mencionado, no sé muy bien a qué se refería. Bueno, si quiere le aclaro. Yo le digo que no puedo hablar en primera persona porque nunca hablé con FEBE, pero sí. ¿Quién hablaba desde la consejería con FEBE? Yo creo que se hablaba desde. ¿Era el señor Iturrioz? No recuerdo los nombres concretos. No sé si Los nombres concretos, será su superior jerárquico, el señor Iturrioz. ¿Era el señor Iturrioz quien hablaba? Sí recuerdo el nombre del señor Iturrioz. Lo que no recuerdo son los nombres concretos de las personas que hablaban con FEBE. Yo sé que desde el servicio más de uno. Y desde el HIT se intercambiaron información con FEBE de cara a saber si era viable que FEBE diera derechos de ocupación, porque imagínate que hacemos una encomienda y además de no saber a qué precio, resulta que FEBE no da derechos de ocupación, pues hubiera sido pues desde luego una situación frustrante. O sea, yo sé que hubo conversaciones para ver en qué términos FEBE cedería los derechos de ocupación. Bien, lo que sorprende es, insisto, yo le estoy hablando de correos que dan respuesta por parte de HIT para los posibles licitadores interesados en la obra. Un viernes 21 y el 24 está cerrado ya el acuerdo con Confica. Y, por cierto, el señor Arrate, que estuvo aquí de FEBE, nos habló de que ellos ya habían llegado a hablar con el señor Iturrioz y con el señor Bañuelos en HITPA. Por eso yo le preguntaba por el señor Iturrioz directamente. Vale. Yo lo único que puedo decir es que ha habido conversaciones, seguro, porque yo era consciente de que había conversaciones. Pero no le puedo decir porque no estaba. Pero sí estaba al corriente de que había conversaciones con FEBE para ver si era viable el que se dieran los derechos de paso y en qué condiciones. Bueno, a mí por lo que ha dicho me sorprende que se gastase el 99% del dinero presupuestado por HITPA en esta obra, pero bueno, y voy a lo último. ¿El 99% en qué obra? En la troncal. Vamos, lo clavaron, sorprende mucho. Quisiera hacerle, un último par de preguntas, todas seguidas, para que pueda contestarme. Yo inevitablemente le tengo que relacionar, usted está hoy aquí, durante los últimos años ha tenido lugar el juicio del caso Marea, donde han estado implicados varios de sus subordinados en la consejería de la que usted formaba parte como director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y en varias sesiones de ese juicio se señaló que esas prácticas eran habituales en la consejería. Yo le quiero preguntar si los sucesos que se están investigando con el HITPA, donde usted por otro lado era consejero delegado, y especialmente lo que a nuestro juicio era un descontrol en materia de facturas, sobrecostes, pagos a proveedores sobredimensionados, se puede corresponder con esas prácticas también que vemos que existían en el caso Marea, y nos permite hacer la comparación, y yo le pido su valoración. Dos de los servicios que dependían jerárquicamente de usted, por un lado tenemos a Marta Renedo como jefa de servicio de procesos administrativos y a Gustavo González Martínez como jefe de servicio de telecomunicaciones, quien tramitaba las encomiendas de gestión de HITPA y conformó todas las facturas sin ningún informe técnico que las avalase, han acabado judicializados, con tremendos problemas en el control interno. Yo le pregunto a qué cree usted que se debe,
¿qué labor de control ejercía usted sobre el servicio? Y no sé, yo le pregunto si usted cree que de continuar con esta investigación podríamos encontrarnos ante un nuevo caso Marea. Y le agradezco sus respuestas. Gracias. Bien, yo entiendo cuál es el objetivo de la pregunta, pero va a permitirme que no le encuentro relación. En el caso Marea es un caso en el que detecto unas irregularidades y las denuncio y las pongo en conocimiento de los superiores, y aquí, insisto, yo no conozco ninguna irregularidad. No la he conocido en el tiempo que estuve, y fuera pues mucho menos, porque ya llevo 5 años fuera de la administración y no las puedo conocer después de que me haya ido.